En conclusión, en Sociología de la Educación hemos visto diversos temas muy importantes, como son Sociología de la Educación, ya que hemos estudiado las vinculaciones de la educación con la igualdad social, la equidad, la movilidad social, etc. La educación es el proceso por el cual se transmite la enseñanza. La ciencia de la educación tiene cierta relación con la sociología, ya que es un ámbito complejo que tiene lugar en todos los ámbitos de la vida cotidiana, pues existen diversas funciones sociales para la educación. La educación es como una institución social, ya que cumple con la tarea de satisfacer ciertas necesidades de los individuos. El hombre, para tener derechos, también debe tener obligaciones. La estructura social se refiere a la forma que se adopta un sistema de relaciones entre grupos o un grupo o sociedad. Hay cierta relación entre la educación y la sociología, ya que la educación está formada por la sociedad. También vimos lo que son los enfoques funcionalistas, en la cual vimos que todos los seres humanos somos funcionalistas desde el momento en que nacemos. El marxismo como una teoría educativa en la cual conocimos más acerca de Marx, un filósofo muy importante e influyente con la sociología. Enfoques weberianos son los enfoques inspirados por Weber, ya que han dado lugar a la amplia literatura sobre el tema de la educación. Por último, el tema fue enfoque interpretativo, lo cual también influye con la sociología, que es un conocimiento que tiene que compartir por medio de la interacción, ya que los seres humanos pues somos sociales y podemos compartir el conocimiento. Bienvenido, mi nombre es Dulce María Rivera Sánchez y me mantengo en la licenciatura en Pedagogía. El día de hoy le estaré compartiendo una pequeña conclusión de los siguientes temas, los cuales son: Sesión 1. Educación. La educación es la constitución social que permite y proviene la adquisición de habilidades y conocimientos. La educación no solo se produce a través de las palabras, pues además está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. La educación puede tener lugar en contextos formales o informales. Sesión 1. Sociología de la educación. La sociología de la educación es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo, que utiliza los conceptos, metodologías y teorías de la sociología para entenderla en su dimensión social. Sesión 2. Objetivos de la sociología de la educación. La sociología de la educación tiene como objetivos principales el análisis sociológico, familiarizar al alumno con el método sociológico, predecir y controlar el conocimiento de los estudiantes y intervenir y transformar las prácticas sociales. Sesión 2. Orientaciones principales de la sociología de la educación. La sociología de la educación, al igual que otras ciencias humanas, se ha ido desarrollando no de manera lineal, sino de manera acumulativa y circular al compás de numerosas alternativas, dudas, nuevos hallazgos y visiones que nuevos estudios científicos han ido aportando. Sus orientaciones principales son la sociología positiva de la educación y la orientación culturalista. Sesión 3. Los niveles de análisis de la sociología de la educación. Dentro de los análisis de la sociología de la educación encontramos los siguientes: macrosociológico, intermedio y microsociológico. Sesión 3. Relación de la sociología de la educación y otras ciencias afines. La sociología se relaciona con la biología porque esta es la ciencia que tiene por objetivo el estudio de los seres vivos y los seres humanos. La sociología se relaciona así con la psicología, ciencia que tiene por objetivo de estudio los fenómenos de la conciencia. También hay una relación con la sociología y la economía. El ser humano necesita de satisfacciones para su supervivencia. Sesión 4. La ciencia de la educación y su relación con la sociología. La educación tiene una estrecha relación con la sociología y con las formas pedagógicas propias de cada cultura, con los sistemas sociales generales que nos permiten pensar que la educación es como un perfeccionalismo personal y asimismo tiempo colectivo. Sesión 5. Funciones sociales de la sociología. La sociología es la única ciencia social
que engloba todas las actividades humanas en general, convirtiéndose en un campo de estudio muy completo y amplio como resultado que ofrece muchas oportunidades de especialización, reflejándose en el trabajo de los sociólogos. Las funciones sociales de la sociología son adaptación de las exigencias del grupo social, función de asegurar la comunidad social y función de introducción del cambio social. Sesión 6. Concepto de hombre. Hombre es una palabra que puede referirse de manera general al ser animado racional, visión varón, o sea mujer, que forma parte de la especie humana. En este sentido, la palabra del ser hombre es un empleado del sinónimo del ser humano o especie, o como lo podemos ver como Homo sapiens. Sesión 7. La estructura social. Es el conjunto que describe la forma en la que se adapta el sistema global de las relaciones entre individuos, traducido en la ciencia por el alemán Georg Simmel a finales del siglo XIX. La estructura social es en la que nos desarrollamos en la actualidad desde distintas perspectivas teóricas. Sesión 9. Enfoque funcionalista. El enfoque funcionalista es una teoría de la sociología bajo la premisa de que todos los aspectos en una sociedad, instituciones, roles, normas, entre otras, cumplen un propósito y son indispensables para la supervivencia de la misma sociedad. Sesión 10. Enfoque marxista. El enfoque marxista es una perspectiva teórica y un método de análisis socioeconómico en la realidad y en la historia que considera las relaciones de clase y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico. Sesión 11. Enfoque weberiano. Max Weber fue un filósofo, economista y político y es considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología. Los enfoques inspirados en Weber no han dado lugar a una amplia literatura sobre el tema de la educación y cuando han hecho se trata de una reflexión no vinculada al ámbito de la producción de la profesionalización. Sesión 12. Enfoques interpretativos. Los enfoques interpretativos pretenden estar más cerca de las realidades de la vida social. El objetivo principal del enfoque es profundizar el conocimiento y comprensión del porqué de una realidad. Este enfoque podemos comprenderlo como la realidad dinámica y diversa. Espero esta información sea de su mayor agrado. Gracias. Hasta la próxima. Buenos días, profesor. Mi nombre es Carla Alejandra Pozos Bonilla. Curso el segundo cuatrimestre de la licenciatura de Pedagogía en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, Campus Ixtacamaxitlán. A continuación le hablaré sobre todos los temas que hemos visto en esta materia durante este cuatrimestre, precisamente de la materia de Sociología de la Educación. Bueno, para empezar me gustaría mencionar que la Sociología de la Educación es meramente una disciplina que estudia el proceso de enseñanza mediante el uso de herramientas o metodologías extraídas precisamente del estudio de la sociología. Bueno, pues los dos objetos principales, o los que yo considero principales de la sociología, es que el primero es entender cómo influye el entorno social en la enseñanza y la función que cumple la educación en una cultura determinada. Aunque la sociología de la educación es una disciplina predeterminadamente teórica, a pesar de ello, gracias a ella, hoy en día ya no solo se estudia la enseñanza formal y reglada o mecanizada, sino también ya se estudia con otros procesos paralelos que contribuyen al desarrollo de los ciudadanos. Ya no se utiliza esa forma de enseñar con mecanismos, con memorización, sino que ahora se buscan metodologías que de verdad hacen que los alumnos aprendan o que los ciudadanos aprendan, que adquieran conocimientos. Ahora otro punto importante es la relación entre sociedad y educación. Yo creo que la educación sería en realidad una manera de perpetuar nuestra cultura como tal, aunque ambas influyen mutuamente. Y según la sociología de la educación, es necesario estudiarlas en conjunto para poder entenderlas por completo. Obviamente, la escuela o la educación
que se rigen en una escuela, un instituto, nos hace una sociedad. Entonces, la sociología, pues obviamente estudia a nuestro entorno social. Ahora tenemos a ciertos pensadores o intelectuales que tuvimos anteriormente, como Karl Marx, que donde él pensaba que la educación es una herramienta que la burguesía utiliza para mantener su dominio sobre lo proletariado. Es decir, el sistema educativo serviría para modelar las mentes de las clases más bajas de la sociedad. Es decir, las clases con mayor recurso son aquellas que utilizan o hacen a su modo a las personas que tienen poco recurso. Es decir, podemos poner un ejemplo en cuanto a las personas que trabajan para los ricos. Meramente la clase baja hace que la clase alta tenga dinero o que esté donde está, en la posición de económicamente bien, la desarrollan la clase baja, pero que precisamente ese dinero pues no es para ellos, sino para sus patrones. Ahora tenemos a Emile Durkheim, que es considerado el primer sociólogo de la educación debido a cosas que nos aportó. Por ejemplo, se considera el primer sociólogo, el padre de la sociología, porque sus ideas se acercan a la moralidad y de la preeminencia de la sociedad sobre el individuo, que denotan la preocupación por la necesidad de comprender el contexto cambiante y en plena transformación social o económica y hasta política, que deben organizarse precisamente para progresar. Ahora también tenemos a María Montessori, siendo la primera o una de las primeras mujeres que inculcó la educación en género femenino. Aunque nos aportó demasiadas cosas a la educación, también puedo mencionar que fue una de las mujeres que rompió esquemas, que transgredió esos estereotipos de que una mujer solo es ama de casa. Ella veía la educación como un triángulo. Se basaba en el amor, en el ambiente y la relación que tiene el niño con el ambiente. Ella desarrolló ciertas metodologías o estrategias, como que todo se tenía que hacer a la medida de los niños. Por ejemplo, si él está pequeño, las cosas son pequeñas, para que se volviera autodidacta. Ahora también tenemos a Paulo Freire, donde él nos desarrolló la pedagogía crítica. Sabemos bien que la pedagogía crítica es eso que vemos en que en cuanto a que somos individuos libres, podemos criticar problemáticas de la sociedad, pero no simplemente es criticar, sino una crítica constructiva, una crítica inteligente, una crítica que tenga como respaldo fundamentos, que no nada más sea por criticar. Ahora, esto se hace de manera ética, la crítica se hace de manera ética, y esta tiene un objetivo, que es transformar o cambiar ciertas necesidades o problemáticas que tenemos en torno a nuestra necesidad. Obviamente esto se va a basar de acuerdo a ciertas culturas, a ciertas realidades, porque todos tenemos diferencias con otras realidades, con otras culturas, entre otras cosas. Buen día, mi nombre es Alisa González Alvarado, la licenciatura en Pedagogía, y voy a hacer un resumen acerca de todo lo visto en este cuatrimestre de la materia de Sociología de la Educación. De la primera parte, que describe cuál es el significado de la educación, que la educación promueve la adquisición de habilidades, conocimiento y la ampliación de horizontes personales. El proceso educativo se da a través de la investigación, debate, el ejemplo, cuentos, etc., que se transmite a través de la palabra, de investigaciones, sentimientos y actitudes. Se da en diferentes contextos y en etapas como preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. La sociología de la educación es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo para entender la educación en su dimensión social y su vinculación con otras cuestiones como la equidad, la igualdad, etc. Esta materia se caracteriza por
ser una rama de la sociología coordinada con otras sociologías especiales. Busca plantear el fenómeno educativo como el hecho social que es. Y por último, es una disciplina explicativa y descriptiva. Sus objetivos han ido cambiando con el tiempo, y también depende de los autores. Por mencionar alguno, Emily Durkheim establece que el objetivo de la sociología es el estudio de hechos sociales. En la actualidad hay 3 modelos dominantes en este campo, que son el funcionalismo, el marxismo y la sociología interpretativa. Sus orientaciones principales son la sociología positiva de la educación, donde el sistema educativo es considerado como la instrucción y transmisión de contenidos y técnicas, además de que ayuda a mantener el orden. Otra es la orientación culturalista, que considera el sistema de enseñanza como un órgano reproductor de diferentes modos de vida asociados a las posiciones sociales. Y la orientación crítica, donde se discute la reproducción cultural llevada a cabo por el sistema educativo y su contribución a la reproducción social. Otro punto son las relaciones de la sociología. La sociología se relaciona con otras ciencias ya que estudia muchas facetas del ser humano. Un ejemplo de ello es la biología, que estudia el comportamiento como especie y sus formas de convivir entre sí de los seres humanos y con otros seres vivos. También se relaciona con la psicología, ya que ésta estudia los fenómenos de la conciencia, es decir, la conducta y sus motivaciones, así como los fenómenos intrapsíquicos, y la sociología los interpsíquicos, entre otras materias también como la economía, la política, las reglas jurídicas, entre otras que forman parte de las ciencias sociales. Por último, el concepto de hombre, sociedad y educación. En este tema, vi que la sociedad es un conjunto de personas que habitan un territorio y comparten una cultura. Un factor de la sociedad actual es la educación. Por medio de esta se conceden las ideas de la sociedad y se contribuye a su crecimiento y desarrollo. La relación entre educación y sociología se da en diferentes perspectivas. En sus orígenes, desde los años 50, se desarrolla la sociología de la educación, donde sociólogos y educadores unieron esfuerzos para aplicar los principios sociológicos a la educación en general y a la escuela en particular. Esto quiere decir que la educación da a la sociedad el desarrollo que busca y la sociedad da a la educación los parámetros para formar a la gente para que sea así completamente funcional. Por último, menciona las teorías sociológicas de la educación. Dice que hubo muchos autores que dieron teorías para cambiar los enfoques de esta materia o su perspectiva según su momento histórico. Por mencionar alguna, está la teoría del capital humano o la teoría de los códigos lingüísticos, así como menciona otros enfoques más específicos. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Cristal Guadalupe Moreno Cruz. Estudio la licenciatura en Pedagogía y estoy ahorita en el segundo cuatrimestre. Ahora vamos a hablar sobre los temas desde que inició la materia de Sociología de la Educación hasta su término. La Sociología de la Educación es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo que utilizan los conceptos, metodologías y teorías de la sociología para poder entender la educación en su dimensión social. Esta se enfoca en el estudio del contexto social de la educación, ya que es su mayor preocupación. La sociología de la educación ha estudiado las vinculaciones de la educación con la igualdad social, la equidad, la movilidad social y otras cuestiones tradicionales de la sociología, como las vinculaciones entre educación y poder social. La sociología de la educación debe distinguirse de la pedagogía social, que es una disciplina pedagógica cuyo objetivo es la educación social del hombre, y de la sociología educativa cuya intención fundamentalmente moral ha sido la de perfeccionar la conducta del hombre como ser social y a su vez la de mejorar la sociedad. En la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. La ciencia de la educación y su relación con la sociología. Estas son un conjunto de disciplinas interesadas en el estudio científico de los distintos aspectos de la educación en sociedades y culturas determinadas. Ellas también estudian, describen, analizan, explican, comprenden y comparten los fenómenos educativos en muchos aspectos. Para comprender los hechos y las situaciones educacionales pueden clasificarse en 2 categorías. 1. Los factores que dependen de condiciones generales de la institución educativa en el seno de la sociedad. 2. Los factores que dependen de las condiciones locales de la institución educativa y que determinan su realización. El pedagogo Gastón Miallaret propuso en su libro de Introducción a la Educación 3 categorías. 1. Las que estudian las condiciones generales y locales de la educación.
2. Las que estudian la situación y los hechos educativos. 3. Las de reflexión y futuro. Funciones sociales de la educación. Todas las instituciones sociales cumplen las tareas de satisfacer ciertas necesidades de los individuos. También la educación como institución social realiza muchas e importantes funciones, a través de las cuales proporciona mucha unidad, madurez, cohesión tanto al grupo en general como a sus miembros. Se destacan algunas funciones. 1. Asegurar la continuidad social. La sociedad trata de reproducirse y de perpetuar su identidad a lo largo del tiempo. 2. Promover el cambio social. Las sociedades necesitan introducir nuevas variantes y perspectivas para renovar viejas estructuras y asegurar su supervivencia y progreso. 3. Adaptar a los individuos al grupo, hacer dinámicas para que se integren. Cuatro, ejercer un control social, establecimiento de normas. 5. Servir a los fines políticos. 6. Realizar una selección social. 7. Disminuir las diferencias sociales. 8. Promover el desarrollo material de la sociedad. Concepto de hombre. Género humano, sexualidad, sujeto de derechos y obligaciones. Derecho romano. El hombre es creado por Dios, ser naturalmente social. Jurídicamente, jefe de hogar, vive en una sociedad comunista, es un creador, dejando atrás la niñez y pues está conformado por miembros, ¿no? La estructura social. Esta nos dice que se refiere a la forma que adopta el sistema de las relaciones entre los individuos de una sociedad o grupo. El concepto de estructura social es definido como equivalente a sistema social guiada por normas y valores. Es también una población con la organización que vive y se desarrolla en un medio ambiente. La estructura social se puede deducir por existencia de su influjo en la acción o relación social de los individuos. La relación entre la educación y la sociología. En esta sesión, pues, reflexionamos el tema y tenemos que los educadores se preocupan por el cómo influyen las fuerzas sociales en la educación, el ambiente, la comunidad y sociedad en general. En realidad, la educación debe de orientarse y estudiarse en el contexto social al que pertenecen. Los sociólogos y los educadores se han unido en un esfuerzo por aplicar las principales sociologías a la educación en general y a las escuelas en particular. También decía ahí que en el año 1923 se fundó una sociedad nacional que se dedicaría al estudio de la sociología de la educación. Al igual, Emily Durkheim fue quien dijo que la educación se estudia y vería como un punto de sociológico y conceptualización de la educación como un proceso dinámico. Enfoques funcionalistas. Esos grupos se caracterizan por poseer propósitos comunes, tales como la administración de la defensa contra ataques. Enfoque marxista. Carlos Marx, filósofo, sociólogo, economista y periodista revolucionario alemán judío, él contribuye a la sociología, la economía, el derecho y la historia. El marxismo se asocia principalmente al conjunto de movimientos políticos y sociales que surgieron durante el siglo XX. Para el marxismo, la educación del hombre es factible, posible, pero considera que no es como usualmente se piensa, sino como si ocurriera esta educación de forma planificada y constante, sino que es un proceso objetivo y fundamentalmente espontáneo, donde la participación del maestro es solo influyente aunque de forma activa. Enfoques weberianos. Cuando se han hecho los enfoques inspirados en Weber, se trata de una reflexión muy vinculada al ámbito de la producción, de la profesionalización. Max Weber
Es considerado por muchos como un padre fundador de la sociología moderna, junto con Karl Marx y Emile Durkheim. El sociólogo e historiador alemán Max Weber, del que se cumplen 150 años de su nacimiento, ha sido el objetivo de críticas por parte de la historiografía postmodernismo que surgió a raíz de la descolonización. Él nació el 21 de abril de 1864 en Erfurt, la actual Turingia, en la época parte del Reino de Prusia. Weber desarrolló lo que se consideraría más tarde como el individualismo metodológico, asegurando que solamente los individuos susceptibles igual a la subjetividad son agentes activos. Su método y el problema de la modernidad llevaron a Weber a explorar las relaciones entre productividad económica y el contexto cultural de la sociología, la ética protestante y el espíritu capitalista. Publicado en 1905, se convertiría en su obra más influyente y leída hasta el momento. Mi nombre es Maribel Juárez Martínez, curso el segundo cuatrimestre de la carrera de Pedagogía y hoy les explicaré y les comentaré sobre los temas de la materia de Sociología de la Educación. Bueno, pues el primer tema, que es el 1, lleva el nombre de Orígenes de la Sociología de la Educación. Bueno, pues aquí en este tema existen 3 autores clásicos que su nombre es Marx, Durkheim y Weber. Sus obras son producto de su tiempo y de su contexto. La sociología de la educación es un tema muy importante que es para abordar desde un saber sistemático. También Karl Marx no se dedicó de manera particular a la problemática de la educación, sino que para él había otros asuntos más importantes que analizar y discutir. Por ejemplo, la economía política y el materialismo histórico. También para este autor, su aporte a la sociología de la educación se deriva en su teoría de las ideologías, de la burocratización y del Estado o igual del saber. Lo cual era que se concibe a la educación como un proceso de inculcación social y de interiorización del medio humano por cada individuo. También Durkheim propuso 3 asuntos que sería especialmente vinculados con la educación. Se dijera que como hecho social, lo cual es la educación moral, la cohesión social y la división social del trabajo. Pues estos son los 3 asuntos que Durkheim propuso. Para Emilio Durkheim, él trabaja en la disciplina, donde nos dice que la disciplina solo es científica de la especulación que atributa a Comte. También Durkheim
en su teoría propuesta es acerca de cómo el papel centra de la escuela moderna a su función social. Y el otro autor, el tercer autor, Max Weber, se interesó por diversas disciplinas. También en sus obras se destaca un aporte al análisis sociológico de la educación. También él, en el análisis sociológico de la educación, se puede agregar el desarrollo del capitalismo y su teoría de los tipos ideales. También Marx, Durkheim y Weber pues son considerados los autores más representativos de la teoría clásica de la sociología de la educación. También cabe recalcar que ellos fueron los autores más destacados en este tema. Bueno, pues el tema 1.1 lleva por nombre educación, donde la educación es la institución social que nos permite y promueve la adquisición de habilidades, de conocimientos y la ampliación de horizontes personales para que podamos tener en nuestro entorno. También el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, como igual lo conocemos, habilidades, hábitos y valores, vienen desde la enseñanza de los padres y de nuestro entorno, igual de la sociedad. La educación no solo produce a través de la palabra, pues está presente en nuestras acciones, sentimientos y actitudes. También la educación se lleva a cabo bajo la dirección de las figuras de la autoridad. ¿Qué quiero decir con esto? Y pues que se refiere a los padres y a los maestros o profesores. La educación también puede tener contextos formales o informales. La educación formal está dividida en varias etapas, como el preescolar, primaria, secundaria, universidad, como nosotros lo conocemos. Y la educación no formal es un certificado que permite acceder a un nuevo nivel educativo, que normalmente los lugares que ofrecen la educación no formal son los centros comunitarios, instituciones privadas, organizaciones del Estado. El otro tema es 1.2, Sociología de la Educación. Bueno, pues es una perspectiva de análisis del fenómeno educativo que utiliza los conceptos, metodologías y teorías para la sociología para entender la educación en una dimensión social. Su preocupación central es el estudio del contexto social de la educación. Se le ha dado un
énfasis en la educación formal, aunque también es importante sobre la educación informal. En este tema se abordan unos aportes de sociólogos, pedagogos, psicólogos y entre otros. También las grandes preocupaciones de la sociología de la educación pues no difieren demasiado en las preocupaciones genéricas de la sociología como ciencia social. En este tema aparece el autor Émile Durkheim, uno de los padres ya mencionados de la sociología, que es considerado el iniciador de la disciplina en sus obras de educación y sociología, como ya lo hemos dicho anteriormente. Bueno, pues aquí dice que para él la educación es su naturaleza, su función y la evolución pedagógica. También Durkheim observó a la educación como un hecho social al que había que prestarle mucha atención, ya que pues afirmaba que su desarrollo dependía del funcionamiento de la sociedad. También la sociología de la educación debe distinguirse en la pedagogía social, ya que es una disciplina pedagógica cuyo objetivo es la educación social del hombre y de la sociología educativa. La sociología de la educación se caracteriza por ser una sociología especial, también por ser ciencia de la educación, por ser disciplina explicativa y descriptiva. También los objetivos del análisis sociológico, algunos son familiarizar al alumno con el método sociológico, adquirir una visión de todos los temas relacionados con esta disciplina, facilitar al alumno un análisis de las dimensiones sociales de la educación y comprensión de las relaciones entre educación y sociedad. También el interés sociólogo por la educación reside en sus características como una institución que constituye a identidades y posiciones sociales en que los individuos viven, como en sociedad, sus actitudes y formas de interacción. 1.3. Objetivo de la sociología de la educación. Bueno, como ya lo mencionamos, que la sociología de la educación es una disciplina que utiliza conceptos, modelos y teorías de la sociología para entender a la educación en una dimensión social. También ha sido cultivada por sociólogos que han tenido un interés creciente por la educación y por los pedagogos también. En este tema sigue apareciendo el autor Émile Durkheim, donde ya lo mencionamos que es uno de los padres de la sociología. También mencionamos que la sociología de la educación se debe distinguir de la pedagogía social, que es una disciplina pedagógica cuyo objetivo es la educación social del hombre, y de la sociología educativa, cuya intención fundamentalmente es
la moral. También en este tema nos menciona que Comte tenía una visión evolucionista, también en el sentido que los fenómenos sociales pasan por una serie de estadios de perfeccionismo. Para Comte, había 3 estadios que eran teológicos, lo cual es metafísicos, positivos y teológicos, como ya lo mencionamos. En este tema, Marx viene diciendo que la sociedad se constituye por una necesidad del hombre de entrar en relación por sus propias necesidades. También en el tema de 1.4, orientaciones principales de la sociología de la educación. Bueno, pues la sociología de la educación, al igual que le ha sucedido a otras ciencias humanas, ha sido desarrollado de forma lineal y no de forma acumulativa. ¿Qué quiero decir? Que no hay alternativas, dudas o visiones. La sociología positiva de la educación, para esto hay 3 primeros exponentes, que es Saint-Simon, Comte y Durkheim, donde son los primeros exponentes de esta corriente. Para esta orientación, el sistema educativo es considerado como institución, transmisión de contenidos y técnicas, también instrumento de control e integración social. Para la orientación culturista, es asociada a las obras de Weber, donde la educación es entendida desde el carácter social, el estilo de vida, en cuanto es considerada al sistema de enseñanza como un órgano reproductor de diferentes modos de vida. 1.5. Los niveles de análisis de la sociología de la educación. Bueno, pues la sociología estudia el medio social, como ya lo mencionamos, donde manifiesta que es una realidad estratificada en la que el sociólogo puede estudiar diversidad de niveles y planos del medio social. Pues esta sociedad es un objeto que estudia y se presenta, por tanto, en diversas formas. También nos mencionan que la psicología estudia la personalidad individual, como ya varios lo sabemos, mientras que pues la sociología estudia las organizaciones y estructuras sociales. También podría decirse que la primera, por ejemplo, la psicología estudia la conducta de un sujeto, mientras que la sociología estudia la acción social de los sujetos en su interacción social, en los sujetos con los demás y pues con el medio. 1.6.
relaciones de la sociología de la educación y otras ciencias afines. Bueno, pues todas las ciencias explican un aspecto diferente de la misma realidad social, ya que pues parten de presupuestos diferentes, que cada postura es una concepción del mundo, en la que se cabe recalcar que es coherente, que es una realidad. También el fenómeno de la explosión demográfica suele tener causa económica, lo cual se presenta en países pobres debido a menores ingresos, ya que hay una menor educación. Como todos los pueblos que existen, hay menos educación que en una ciudad. También aquí nos menciona que la vida del hombre no es una unidimensional, ya que tiene varias facetas. Se puede decir que es la religiosa, la moral, la jurídica, la economía, la política y la artística. También existen otras, lo cual todas estas facetas del querer hacer al humano se desarrollan en la existencia social del hombre, donde el hombre tanto que tiene relaciones con sus semejantes y con su entorno. La sociología tiene como tema central que es la investigación de esas relaciones y actividades interhumanas, ya que la sociología se relaciona igual con la biología, porque es la ciencia que tiene por objeto de estudio a los seres vivos y a los seres humanos, desde luego, antes biológicos. La biología estudia el comportamiento de los seres vivos como especies y también su manera de agruparse, de convivir entre sí y todo lo que influye en su entorno. Para ello, pues es importante estudiar los fenómenos biológicos para poder comprender lo que es eminentemente social. La sociología pues se relaciona con la psicología, que tiene por objeto de estudio de fenómenos de la conciencia. Como ya lo hemos dicho antes, que la sociología y la psicología son muy relacionados. También hay una relación entre sociología con la economía. (1.7) La conciencia de la educación y su relación con la sociología. Pues son un conjunto de disciplinas interesadas en el estudio científico de los distintos aspectos pues de la educación en sociedades y culturas determinadas. Estas estudian, describen, analizan, explican, comprenden y comparan los fenómenos educativos. La educación es un fenómeno pues complejo que tiene lugar en todos los ámbitos de la vida social, donde intervienen diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanas. Son aquellas, pues, las ciencias que contribuyen en teoría en la práctica de la evolución. También los diversos aspectos de la educación en las culturas son estudiados por las ciencias de la educación para comprender y explicar los procesos educativos. Las dos ramas tradicionalmente
tradicionalmente definidas de la ciencia de la educación son la pedagogía y la didáctica. La educación también y su grama disciplinaria a veces es lidiante con la psicología, ya que sobre todo en su designación de psicopedagogía, permanentemente con el conjunto de materias de enseñanza. El siguiente tema, 1.8, funciones sociales de la educación, nos menciona que toda institución social cumple con la tarea de satisfacer ciertas necesidades de los individuos. También la educación, como instituto social, también realiza importantes y múltiples funciones, a través de los cuales proporciona madurez, cohesión, tanto al grupo como a los miembros que están dentro. Entre estas funciones que nos menciona en este tema, destacamos que es asegurar la continuidad social, promover el cambio social, adaptar a los nuevos individuos al grupo, ejercer un control social, servir a los fines políticos, realizar una selección social, disminuir las diferencias sociales y promover el desarrollo material de la sociedad. También nos menciona las funciones de la escuela, donde nos menciona que son funciones adquisiciones, guardar a los niños, mantener a los niños ocupados mientras sus padres están en sus actividades. Este punto como que no está muy bien mencionado, porque nos menciona que los niños son una carga más para los padres, ya que no pueden hacer sus actividades, lo cual no se tiene que ver a la escuela como si fuera una casa de mantenerlos ocupados mientras sus padres hacen otras cosas, sino que se debe de ver que la escuela es algo que necesitan los niños para poder aprender, y no que vayan por una necesidad como de que debo de ir porque les voy a estorbar a mis padres o así. Se tiene que ver de una manera lógica. Bueno, también les menciona que es la socialización, enseñarles normas básicas de conducta social, prepararles para el mundo del trabajo y adquirir conocimientos, habilidades como leer y escribir y expresarse. 2. Concepto de hombre y sociedad y educación. Como ya sabemos, la sociedad está constituida por el conjunto de personas que habitan un territorio, que hablan un mismo y que tienen una misma cultura. La educación es el motor que impulsa el desarrollo de toda sociedad, pero también no puede existir una buena sociedad si no existe una buena educación. La sociedad y la educación forman el carácter de la persona, pues una buena educación depende de aquello que la sociedad quiera conceder y admitir en el momento más importante y posibilidades de acción. Pues la investigación sobre educación y sociedad se refiere
a la relación de la educación con las necesidades de bienestar y calidad de vida de la persona, de desarrollo y progreso de la sociedad. También la relación entre educación y sociedad es la medida en que la educación participa en la vida y el crecimiento de la sociedad. También la educación debe tener necesariamente a formar al ser humano como persona y a enseñarle a formar una personalidad que tiene el mejor y del mayor modo posible. La educación es más importante porque su función es dar a la persona los conocimientos y la forma que necesita para poder andar por la vida, en el sentido de que la educación es capaz de orientar el carácter de la persona hacia la vida productiva. Y por último, la educación ayuda al hombre a vivir en este mundo y a encontrar su camino y a formar los hábitos y actitudes que le hagan capaz de dominar las situaciones. 2.1. Concepto de hombre. Bueno, pues se designa a todos los miembros del género humano, o por ejemplo hombres y mujeres. En este concepto de hombre mencionamos a hombres y mujeres. En nuestro derecho, todo hombre es persona, o sea, un sujeto de derechos y obligaciones. También definiéndolo como todo aquel que presenta pues signos de carácter que lo caractericen como humano. También se entiende por hombre la criatura humana, varón, que ha dejado pues atrás la niñez, la pubertad y la adolescencia para llegar a la adultez. También con la palabra hombre designamos dentro del género humano a los del sexo masculino, con órganos reproductores característicos que lo forman, que lo facultan potencialmente a la paternidad. Bueno, pues bíblicamente el hombre ha sido creado por Dios a su imagen y a su semejanza, por lo tanto destinado a cumplir el fin del Creador. El primer hombre creado según la tradición judeo-cristiana fue Adán. Científicamente, la teoría evolucionista de Darwin ha intentado probar la decencia del hombre, del mono, por evolución, como todas las criaturas, hasta llegar a la categoría de los Homo sapiens. O sea, diferenciado del resto del reino, pues animal. También es un ser natural social, destinado a vivir en comunidad social y jurídicamente. Cumple pues con el seno familiar del rol de esposo y padre. Y el rol de la mujer es que trabaja fuera del hogar. Le ha conferido pues nuevos quehaceres que le permiten compartir las actividades familiares. También se dice que el rol de la mujer es la crianza de los hijos. Bueno, pues el concepto de hombre nuevo se vincula en las ideas de Ernesto Guevara, más conocido como el Che Guevara. Este nuevo hombre debía
contar con un valor imprescindible en la sociedad comunista que genera la revolución. El nuevo hombre tenía que ser justo, solidario y alejar de sí el egoísmo y el individualismo que fuera propio del sistema que rechazaba el capitalismo. 2.2. La estructura social. Pues se refiere a la forma que adopta el sistema de las relaciones entre individuos de una sociedad o grupo. Este concepto fue introducido en la ciencia por el alemán Georg Schmidt. La estructura social es un concepto omnipresente, pero alguna vez es empleado con diferentes significados, pues es definido como equivalente a sistema social u organización social, guiada por normas y valores, obviamente. Las diferentes perspectivas en sociología es de la dialéctica, del funcionalismo y del interaccionismo simbólico. Aportan descripciones con distintos puntos de vista de estructura. También la estructura social es una población con una organización que vive y se desarrolla en un medio ambiente, lo cual se puede definir como el sistema. Y cómo está establecida de hecho pues la sociedad. El análisis sociológico de las estructuras sociales no puede hacerse sobre la estructura en sí misma, pues no es tangible, sino que es una definición formal. Es como el hogar de los muchos componentes que aquí se han simplificado, que es la cultura y valores. (2.3) Relación entre educación y sociología. Bueno, pues los educadores se preocupan entonces pues por la influencia de las fuerzas sociales en la educación, el ambiente y la comunidad social. En otras palabras, igual la educación debe orientarse y estudiantes en su contexto social. En este tema también existe Émile Durkheim, donde fue el primero en señalar las necesidades de estudiar la educación desde un punto de vista sociológico y la considera como un proceso fundamentalmente social. Para Durkheim concebía a la educación como un proceso dinámico. Otra contribución fue que definió la área en el campo de la educación. Bueno, pues entre la educación y el cambio social también son estudios comparados los sistemas educativos y la escuela como sistema social. Los sociólogos y los educadores se unieron pues en un esfuerzo por aplicar los principios sociólogos pues de la educación en general y en la escuela en particular. También la educación tenía que velar por el mejoramiento de la sociedad, lo cual eran considerados que un número considerable de sociólogos entendía la sociología de la educación como
la ampliación de la sociología a la solución de problemas educativos. También otros concebían como el estudio del proceso de la socialización del estudiante. Por ejemplo, influía mucho familia, escuela y la comunidad. Otros veían a la sociología de la educación como una disciplina esencial que todo maestro procesa de formación que debía conocer. Y otros grupos de sociólogos estaban interesados en el análisis de la interacción social, funciones dentro de la sociedad de la escuela y la relación entre el personal escolar y otros grupos de la comunidad. 3. Teorías sociológicas de la educación. En este tema también se menciona el autor Durkheim, que es sin duda el sociólogo clave en la constitución de la sociología de la educación. No solo fue el primer sociólogo en ocupar una cátedra de sociología de la educación, sino que fue el único de los padres fundadores de la sociología que reflexionó en un modo explicativo y extenso sobre la educación. Su pensamiento educativo se conforma como una ruptura epistemológica con la pedagogía de su época. También nos mencionan que las doctrinas pedagógicas se oponían a la mirada sociológica, donde los pedagogos consideraban la educación como algo eminentemente individual, de modo que la pedagogía es un corolario de la psicología, al desconectar el análisis educativo. Bueno, otro tema que nos menciona en esta materia es el 3.1, enfoques funcionalistas, donde que en su intento de explicar la estabilidad social primitivas se realizaron el trabajo del campo, donde argumentaron que los Tayensi y los Nuer se organizan principalmente en torno a grupos de afiliación unilineal. Estos grupos se caracterizan por poseer propósitos comunes, tales como la administración de la propiedad o la defensa contra ataques. En el caso de los Tayensi y los Nuer, estos grupos empresariales se basan en el parentesco, que a su vez encaja las estructuras más grandes de descendencia unilineal. En consecuencia, el modelo de Fortes, donde se llama teoría del descanso. La teoría de la ascendencia encontró a sus críticos, donde muchas sociedades tribales africanas encajan en este modelo, a pesar de los africanistas como Richard. También argumentaron que Pritchard había deliberadamente minimizado las contracciones internas y dan demasiado énfasis a la estabilidad de los sistemas
de linaje locales y su importancia para la organización de la sociedad. (3.2) Enfoques marxistas. Bueno, pues ese es el modelo teórico explicativo de la realidad, compuesto principalmente por el pensamiento desarrollado en la obra de Karl Marx, que fue un filósofo, sociólogo, economista y periodista, lo cual contribuyó en la sociología, en la economía, el derecho y en la historia. También la serie de pensadores que complementan o reinterpretan este modelo. El marxismo se asocia principalmente al conjunto de movimientos políticos y sociales, entre los que destacaron la Revolución Rusa, la Revolución Cubana y la Revolución China. Bueno, pues aquí nos mencionan que los componentes centrales del modelo teórico explicativo marxista son esencialmente 4 elementos, los cuales en el primer lugar, en el concepto de lucha de las clases, en el concepto de clase social, contradicción y división social del trabajo, que a su vez el marxismo sigue la corriente filosófica, en donde la materia pues es el sustrato de toda realidad, sea concreta o abstracta. 3.3 Enfoques weberianos. Bueno, pues los enfoques inspirados en Weber pues no han dado lugar a una amplia literatura sobre el tema de la educación, y cuando la ha hecho se trata de una reflexión muy vinculada al ámbito de la producción y la profesionalización. Lo que aquí explicaremos es lo de una reflexión sobre Weber, que es la teoría del credencialismo. En sus fuertes versiones. No obstante, también la idea de Weber sobre la burocracia ha tenido una proyección en el estudio de la escuela como organización racional. Para Weber apenas se ocupaba de un modo explícito de la educación, sobre todo en la sociología de la religión, donde se ocupa de la educación y advertía Lerena que únicamente el lector ingenuo puede pensar que Weber solo se ha adentrado de modo ocasional en la educación. Lerena señala 3 áreas de problemas directamente incluibles en el ámbito de la educación, lo cuales son: primero, su teoría de la educación y la homología que establece entre el aparato eclesiástico y los aparatos educativos en la escuela. 2. Su teoría de los tipos de educación. 3. La problemática de las relaciones entre escuela y burocracia. Weber también distingue 3 tipos de educación, que es la carismática, humanística y especializada. 3.4 Enfoques interpretativos.
En este tema, los enfoques interpretativos pretenden estar cerca de las realidades de la vida social, donde uno de los problemas que tradicionalmente se ha enfrentado a la sociología ha sido el de su supuesta falta de cientificidad. Su supuesta también ausencia, que especialmente es en la producción funcionalista y posterior a la Guerra Mundial. También con lo que se ignoró la capacidad activa de los sujetos sociales fue el interaccionismo, fenomenología y etnomenología. A partir de estos elementos de consenso podemos encontrar diferentes corrientes interpretativas, donde el interaccionismo contempla la relación del alumno con el profesor como una relación entre ambos actores que persiguen unos objetivos. El interaccionismo simbólico proviene de la obra de Plummer y sus colegas, que es llamada Escuela de Chicago. Los interaccionistas simbólicos consideran que el ser humano es básicamente distinto al resto de los animales. Y la etnomenología se preocupa por descubrir los procedimientos que utilizan los actores para hacer el mundo tangible, que es el estudio del cuerpo, de conocimientos y procedimientos. También nos menciona que la nueva sociología de la educación surge en Gran Bretaña en los años 70. Donde la nueva sociología de la educación es una reacción frente a la omisión del estudio del currículum por parte de la misma sociología. Y este es el último tema, ya que esta antología de este cuatrimestre ha sido muy explicativa. Los temas han sido muy claros. En mi punto de vista, no se me dificultó comprenderlos, ya que están muy bien explicados, ya que la sociología de la educación también es un tema muy importante, ya que si le tomas importancia a un tema se te hace más fácil. Gracias.